Pero nos encontramos en la clase práctica de detección de competencias y de componentes de la prueba Saber 11 2022 de marzo. Estamos en un curso preparándonos para la prueba de septiembre, tenemos 5 meses para la preparación y que quiero comenzar con una detección del material que ya han estado compartiendo de la prueba de marzo. Aunque vamos a estudiar desde la prueba del 2016 hasta el 2022, o sea, 6 años de pruebas, más o menos unas 500 a 1000 preguntas, quiero retomar estas preguntas de marzo porque nos dan un nuevo planteamiento, nos dan una nueva luz de lo que es el IFEX. Y además de eso, para también socializarlas y si alguno la presentó, también despejar dudas o para también poder ya desentrañar qué es lo que está preguntando el IFEX, tanto en competencia, componente, área. Entonces voy a compartir la pantalla. Ustedes me van a confirmar, por favor, si están viendo el Drive en este momento. Me confirman, por favor, en el chat o alguno me dice en el micrófono si lo están viendo. Este Drive ya lo tienen todos en los grupos. Lo acabé de compartir en los grupos. Es una recopilación de varios exalumnos y de varios estudiantes de diferentes grupos de estudio. Me voy a valer de este porque ahora es como el más completo, aunque hay muchísimos Drive. Y yo ya les he compartido muchísimos. Vámonos a filtrados IFEX. Vámonos al filtrados y vámonos para 2022. Sobre todo calendario B, que fue en marzo. Estas son algunos PDFs que han compartido de la prueba de marzo. Vamos sobre todo a la primera sesión. Vamos a utilizar este cuadernillo de entrenando. Vamos a descargarlo mejor para que nos dé descargar. Vamos a abrir la copia y así creo que va a ser mucho mejor poder leer las preguntas. Bueno, yo tuve la fortuna de tener bastante tiempo al final y quedarme más o menos una media hora analizando lo de las competencias, pero se los voy a volver a explicar, porque yo creo que aquí está supremamente la clave de una buena detección en el examen. Entonces, voy a rápidamente, hay 4 elementos que uno tiene que tener claros a la hora de cualquier prueba del IFEX. El primer elemento es la materia. El segundo elemento, bueno, vamos a poner aquí primero el área, la materia. Tercero, la competencia. Y cuarto, el componente. Listo. ¿Por qué es importante? Son 5 áreas. Matemáticas, segunda, lectura crítica, tercera, ciencias naturales, cuarta, sociales o ciencias sociales, y quinto, tenemos inglés. Pero en cada área hay unas materias. Por ejemplo, en matemáticas tenemos razonamiento básico y tenemos razonamiento específico. En lectura crítica vemos principalmente diferentes tipos de texto y los diferentes tipos de texto manejamos texto filosófico o texto literario, y ya sea continuos o discontinuos. En ciencias naturales manejamos 4 materias: física, química, CTS, que es ciencia de la tecnología social, y manejamos lo que es química. En sociales manejamos 2 materias: competencias ciudadanas y pensamiento social. En inglés manejamos 7 tipos de preguntas, entonces es más una división. Entonces,
detección de vocabulario, detección de ideas o detección sobre todo de conjugaciones verbales. 7 tipos de texto. Competencias. Voy a recordarles acá. Vamos a recordarles, pero voy a ponerlo al otro lado. ¿Les quedó claro esto de área y materia? Más o menos son 50 preguntas, o bueno, las bajaron. Ahora los graduados tienen 44 preguntas de matemáticas y los que están en 11, que son principalmente todos los que estamos acá, tienen 50 preguntas de matemáticas. En lectura crítica van a encontrar 42 preguntas. En ciencias naturales, más o menos 58. En sociales, 50 preguntas y en inglés, 55 preguntas. Pero cada materia tiene una disposición. Más o menos en matemáticas, de las 50 preguntas, son 30 básicas y 20 específicas. Hay un video en mi canal de YouTube que se llama Entendiendo la estructura de la prueba, que les ayuda a ver por qué es importante ver esto a la hora de calcular el porcentaje. Bueno, en las competencias, ¿cuántas competencias? ¿Quién me escribe en el chat tiene el IFE? ¿Cuántas competencias? ¿Quién me escribe en el chat cuántas competencias? Así como sabemos que son 5 áreas y cada área tiene entre 2 a 4 materias, ¿cuántas competencias se maneja en el IFE? Escríbanme en el chat o alguien me dice, por favor, en micrófono. No todos a la vez. No todos a la vez. 15 competencias, 3 de cada materia. Sí, de 3, pero al final son las mismas. O sea, son 3 competencias que se cambian el nombre, pero al final prácticamente son las mismas. 3, vamos a ponerlo para ver un color que se vea. 3 competencias. Entonces, la primera, identificar. La segunda, comprender. Y la tercera, reflexionar. Si se dan cuenta, cambian palabras. En lectura crítica se llama identifica las partes de un texto. La segunda es comprende cómo se relacionan los diferentes textos con las ideas del autor. Ay, perdón, aquí reflexionar. Se me fue la C. Y también en la tercera, en lectura crítica, es juzga y da cuenta de el argumento y la implicación en la cotidianidad del texto. En matemáticas es formulación y representación, ejecución y evaluación. O sea, cada materia, cada área maneja diferentes nombres, pero principalmente es identificar, comprender y reflexionar. Listo. Y los componentes, que es lo que falta, vamos a ponerlo por acá. ¿Alguien iba a decir algo, iba a manifestar algo? Hable ahora o calle para siempre. Mentira, no, adelante, pregunta. ¿Aló? ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Bueno, como que no. Los componentes, sobre todo, son los temas que se ven en cada materia. Entonces, hay unos componentes en matemáticas. ¿Cuáles son los componentes en matemáticas o cuáles son los temas que más se ven? Son 4. Son todo lo que es álgebra, cálculo, geometría y estadística. Pero si se dan cuenta, en el componente de matemáticas que estamos viendo, que vamos a ver, no se vio tanta álgebra, se vio más cálculo, se vio mucha estadística y se vio mucha geometría, poquita. Vamos a ver. Por ejemplo, esta pregunta salió, la primera salió. Ay, espérense, yo la agrando un poquito. ¿La están viendo mejor? Ahí. ¿Me confirman, porfa? Sí. Listo. Vamos a leerla un momentico. Quiero que detectemos rápidamente. Esto es matemática. Para el conjunto de números reales nos ponen 4 elementos y nos ponen que uno es mayor que el otro. Listo.
Este signo es muy fácil, o sea, esto es del séptimo sexto, y es que cuando aparece, por ejemplo, este signo, representa que hay uno mayor que otro, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería el elemento mayor de todos? ¿Cuál sería el elemento que es mayor de todos? El 4. ¿B1 o B4? B4. B4, ¿verdad? Porque estás diciendo B2 es mayor que B1, B3 es mayor que B2, listo. Se halla la mediana, listo. Esto es un término que algunos de pronto dominan, otros no. Me voy a centrar ahorita. Hay tres elementos en estadística, o sea, aquí ya sabemos que es estadística, es el componente de estadística del área de matemáticas. ¿Será pregunta básica o específica? Es pregunta específica, porque me da un término que yo tengo que conocer, que es mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana podríamos decir que es el dato de la mitad. Cuando es un número par, digamos, tenemos que coger los dos de la mitad, sumarlos y dividirlos entre dos. O sea, sería coger B2 y B3, sumarlos y dividirlos entre dos. Mira, ¿cuál de las siguientes características tienen los elementos de este conjunto respecto a M? O sea, a la mediana, ¿verdad? Entonces, cada elemento del conjunto es mayor o igual que M. Mire, M, la mediana, es el dato de la mitad. Pero aquí no hay un dato de la mitad porque es un número par. O sea, hay 4 elementos. Entonces tenemos que coger el B2 y el B3. Listo, sumarlos y dividirlos entre 2. En este caso, me va a dar, por ejemplo, un número justamente entre la mitad de B2 y B3. Si yo ya sé que este número está justamente en la mitad de B2 y B3, ya yo sé que estos dos son menores y que estos dos son mayores. Entonces, que todos los elementos es mayor o igual que M no puede dar. Primero, porque no puede dar igual que M. ¿Es menor o es mayor? O sea que ya se descartan la A y la B. Tampoco pueden ser todos menores o todos mayores. O sea, se vuelve a descartar. La cantidad de elementos del conjunto menores que M es diferente de la cantidad de elementos mayores que M. Si aquí estamos viendo 2 elementos y acá estamos viendo 2 elementos, no es diferente, no es menores. O sea, la cantidad de elementos del conjunto menores de M, o sea, de la mediana, es igual a la cantidad de elementos mayores que M. O sea, la respuesta es la D, porque por estar justamente en la mitad, tiene 2 datos a la izquierda y tiene 2 datos a la derecha. Si quieres, dile que estoy en clase, que me llamen de esto. ¿Sí entendieron el concepto de mediana? Vamos a colocar aquí. Hola, ¿puedo compartir el PDF? Sí, ya les comparto el PDF por acá por el chat. Un momento. Voy a compartirles el PDF. Momento, nombre, listo. Ahí les estoy enviando el PDF. Chicos, tenemos que tener 3 elementos en estadística. ¿Cuántos componentes hay en matemáticas? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos componentes hay en matemáticas? ¿Cuántos? ¿Me escuché? No veo en el chat. 4. ¿Sí o no? Listo. El primero es el álgebra. El segundo es el cálculo, que es el que más sale. El tercero es el estadístico, la estadística, que también sale muchísimo. Y el cuarto, el geométrico. Listo, esta pregunta era estadística. Y siempre en estadística, vamos a poner por acá en otro lugar, siempre en estadística les van a salir esos 3 conceptos. Estadística. Siempre les va a salir lo que es mediana, lo que es
media o promedio, porque puede salirles con la palabra media o salirles con la palabra promedio, y lo que es moda. Entonces vamos a explicar rápidamente la diferencia entre mediana, media o promedio y moda. Listo. Entonces mediana es coger todos los datos que tenemos. Entonces si tenemos 20 datos, ¿cuál cojo? El dato de la mitad, pero porque hay 20 datos, entonces cojo el dato de el 10 y el 11 y lo sumo y lo divido entre 2. Si hay 21 datos, ¿cuál cojo? El dato número 11, porque me da 10 a la izquierda y 10 a la derecha. Me da un dato en la mitad. ¿Qué pasa? Muchas veces las preguntas no son tan fáciles como esta. Esta fue muy fácil. Muchas veces no nos dicen un dato, dos datos, tres datos. Vamos a ver. Voy a colocarles acá más o menos cómo nos dan los datos. Muchas veces nos dicen la muestra de la siguiente manera. Nos dicen, hay dos datos A. Vamos a ponerle mayor o menor. Un momento. ¿Cuál es la tecla aquí de mayor a menor? Un momento, lo busco. No, digamos que esta es mayor o menor. Aquí hay dos datos A. Aquí hay 4 datos B. Aquí hay 3 datos C. Y aquí hay 5 datos D. Esto es una pregunta de nivel muy superior. Esta es la que les hicieron en el IFES, ahorita calendario A, fue muy fácil. ¿Cuál es la mediana acá? Vamos a ver, ¿quién responde primero en el chat? ¿Cuál sería la mediana ahí? ¿Cuántos datos hay? ¿Hay 4 datos? A, B, C o D. ¿Cuánta muestra hay? ¿Quién me dice primero cuánta muestra hay en este ejemplo? No veo en el chat. Está muy fácil también, aunque están... No, no hay 4 muestras, Natalie. Tampoco hay 2. O sea, hay 4 tipos de información. Está el dato A, el dato B, el dato C, el dato D. Correcto, Valeria. Hay 14 muestras, porque en la muestra A hay 2, en la muestra B hay 4, en la muestra C hay 3, en la muestra D hay 5. Entonces, si tú sumas 2 más 4 más 3 más 5, te da 14 muestras. Y esto también nos ayuda mucho a probabilidad, que es cálculo, aunque esto es estadística, porque muchas veces nosotros confundimos el tipo de muestra con las muestras. Aquí hay 14 muestras. Entonces, ¿cuál es el dato de la mitad? En la mitad, en un número de 14, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el dato de la mitad de 14? Si hay 14 muestras. Sería 7, acuérdense que es un número par. Sería 7, el dato 7, sumarlo más el dato 8 y dividirlo entre 2. Sí, pero no podríamos decir que es 7,5, porque yo estoy buscando la muestra 7 y la muestra 8, y dividirla entre 2. Acuérdense, antes de 7 hay ¿cuántos? 6 números. Y después de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 números. Entonces, voy a buscar la muestra 7 y la muestra 8. ¿Cuál es la muestra 7? Un C. Hay un C. Entonces, yo sumo el C, porque miren, 2 más 4 da 6. O sea que el 7 es C. ¿Y cuál es la muestra 8? Otro También C, otra C. Entonces, yo sumo 2 veces ese C. Pongamos un ejemplo. Digamos que A era un 1. El B es, no, pongámoslo para no confundirnos con colores. El A es rojo. El A es rojo.
El A es rojo. Ay, momento. El B es azul. El C es amarillo. El D es negro. Listo. En este caso es una muestra no cuantitativa, sino cualitativa. Entonces yo ya sé que al final, ¿cuántos eligieron rojo? Eligieron 2. ¿Cuántos eligieron azul? 4. ¿Cuántos eligieron amarillo? 3. ¿Cuántos eligieron negro? ¿Cuál es la mediana o cuál es el dato prácticamente de la mitad? El del C, o sea, el amarillo. O sea, la mediana es amarillo, pero el número de la muestra es ahí claramente 7.5. Pero, ¿qué podríamos decir en esta muestra? Que si yo cojo la mitad amarillo, hay tantos iguales a la izquierda y tantos iguales a la derecha. ¿Sí o no? Hay más o menos 7 o 6.5 o 7 a la izquierda y 6 o 7 a la derecha. ¿Qué pasa? Este fue un ejemplo que nos dio igual al ejemplo o la pregunta de la una. Pero si yo, por ejemplo, cambio y aquí pongo 10, aquí pongo 5, aquí pongo 2, vamos a ver, aquí pongo 1, vamos a poner acá 3, nos cambia completamente los datos, ¿sí o no? Porque ya no sería el amarillo, sería una muestra de ¿cuánto? Más o menos de 16, 1 más 2 más 3 más 10 me da 16, y la mitad de 16 es sumar la muestra 8 más la muestra 9, sumarlas y dividirlas entre 2. ¿Qué pasa? Que aquí la muestra 8 y la muestra 9 me dan negro, ¿sí o no? Y aquí ya me cambia. La cantidad de balotas o de colores rojo, azul, amarillo es mucho menor a las negras. Listo. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir al otro término. Al otro término. Ya sé que la mediana es coger la muestra de la mitad, la muestra. Pero la moda, ¿qué es la moda? Es el dato que más se repite. Aquí, ¿cuál sería la moda? El color negro. ¿Sí o no? Porque 10 personas cogieron el color negro. ¿Y cuál sería el promedio? Ahí sí tendríamos que sumar todos los datos y dividirlos entre 16. Entonces, mediana, vamos a concluir, mediana es el dato de la mitad. Cuando es un número par, se suma la mitad, las dos mitades se dividen entre 2. Cuando es un número impar, se coge el dato de la mitad. La moda es el dato que más se repite. Moda es el dato que más se repite. Y la media o promedio es sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad de datos. O sea, se suman los 14 datos y se dividen entre se suman acá los 14 datos, se suman y se dividen entre 14. Y ahí se saca el promedio. Les voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros estamos casi todos los días viendo unas pruebas, vamos a ponerlas acá, unas pruebas cortas de 10 preguntas. Vamos a ver los resultados. Voy a borrar un momentito la pizarra. Borrar todos los dibujos. No, no la borremos porque al final de pronto la vamos a utilizar. Voy a borrar. Borrador, ¿dónde está acá el borrador? Borrador. Solamente es. Y voy a abrir mi Drive. Si tienen alguna pregunta, la van haciendo al interno, por favor. Nos estamos demorando porque tenemos mucho tiempo y no estamos corriendo, entonces la idea es que todos los temas queden perfectamente
resueltos. Entonces, vamos a buscar uno de los cuadernillos que yo les enviaba de 10 a 20 preguntas. Y Google Forms tiene una ventaja, por ejemplo, vamos a ver vamos a ver este de inglés. Listo. Este fue el que hicieron en inglés en la última clase de la tutoría teórica y lo resolvimos y lo respondieron 138 personas. ¿Cuál es la muestra acá? ¿Cuál es la muestra, chicos? 108, ¿verdad? Porque 108 lo respondieron. Pero ¿cuál es el tipo de nota? Vamos a ver, los tipos de notas o la puntuación van entre 0 a 65. O sea, que el máximo que pudo haber sacado es 65. Yo aquí tengo 5 estudiantes, 2 estudiantes, 1 estudiante. ¿Cuál sería la mediana de estos datos? ¿Cuál sería la mediana? ¿El dato qué? El Está en dato, la mitad. o sea, más o menos el dato 54 y 55. ¿Cómo lo sé o cómo lo busco? Esto es un ejemplo complicado. Tengo que sumarlo. Aquí tengo 1. 1 más 1, 2. Más 3, 5. 8. 11. 15. 21. 31. 37. 43. 50. Aquí está el dato. Porque acá está el 50 al 57. O sea que aquí sería ¿cuánto? 30. 30 más 30, 60. Entre 2, 30. ¿Y aquí qué dice? ¿Mediana cuánto es? Miren que aquí Google me lo hace automáticamente, pero nosotros lo pudimos buscar fácil. O sea, la mediana es 30, porque es el dato de la mitad. Pero miren, la media o el promedio, que es diferente. Acuérdense, media o promedio es igual, pero es diferente a mediana. Es mayor, dice 32.72. ¿Por qué? Porque se sumaron los 108 datos y se dividieron entre 108. Pero miren que es parecido a la mediana, pero no es igual. Pero no es igual. Se sacan de forma diferente. ¿Y cuál fue la moda aquí? ¿Cuál fue la moda? ¿Quién me dice cuál fue la moda? 22 puntos. Porque tiene 10 personas que sacaron. Esa fue la moda. O sea, que aquí la moda es mucho menor a la mediana y al promedio. Bueno, pasamos de preguntas. ¿Entendieron alguna pregunta, alguna claridad que quieran que hagamos ahorita con el tema de mediana, moda? Jóvenes, seguimos, avanzamos, todo claro. Miren, esto es muy bueno, esto es muy importante. Van a salir muchas preguntas. Le quisimos dar un nivel de profundidad un poco más grande, pero bueno, seguimos. Esta pregunta no salió, pero hagámosla, porque es de mediana, moda y estadística. Hagámosla y aprovechemos hoy y damos la clase de estadística completamente. ¿Listo? Aunque esta pregunta no salió, puede salir ahorita en marzo. Dice, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado necesita priorizar la fabricación de ciertas tallas de calzado para incrementar sus ventas. Por esto toma como una referencia las tallas más vendidas en el último mes. Uno de los ejecutivos propone utilizar la mediana de la muestra estadística. La gráfica... no, sí salió. Esta pregunta salió. Disculpen, sí salió ahorita. Ya me acordé. La gráfica representa la información obtenida en el último mes. Veamos la gráfica. ¿Cuál es la moda? ¿Quién me dice cuál es la moda? 40. 40. 40. ¿Y cuál es la otra moda? 32. 32. ¿Cuál es el objetivo del experimento? Que fabriquen las tallas que más se venden, o sea, la 32 y la 40. Pero
si ya uno más o menos sabe que la mediana, que es lo que él pide, él dice que, mire, él dice que para hallar cuáles van a fabricar va a buscar la mediana. Y uno sabe que la mediana, más o menos estos datos se, digamos, se parecen. Aquí hay un 200, acá hay un 160. O sea que más o menos aquí hay un 25, O sea, más o menos la mediana puede estar aquí, sin uno hacer operaciones, porque son muchos datos. ¿Sí o no? La mediana podría estar entre 34 y 38. O sea que más o menos le saldría las tallas de aquí, no la 40 y no la 32. Entonces, miren la pregunta, lo que dice. La pregunta del ejecutivo de calcular la mediana permite hallar el valor de referencia. Ya sabemos que no. No incluye. No incluye. ¿Sí o no? Porque ni la 32, que es una de las tallas más vendidas, ni la 40, que es la talla más vendida, que es la moda. Digamos que yo digo que aquí es la segunda moda porque es el segundo dato que más se repite y es bastante a referencia de los otros. La mediana no me podría ayudar a sacar la talla 32 y la 40, que es la que se quiere lograr. Dice, para incrementar sus ventas, se necesita priorizar la fabricación de las tallas que más se venden, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar. Bueno, los sí los puedo descartar, ¿verdad? Los sí los puedo descartar, porque la mediana es la medida de tendencia central, utilizada para representar muestras estadísticas. La tendencia central, eso es cierto, pero no me ayuda a ver que estas sean las tallas que más se vendan. Sí, porque la mediana haya el valor medio, pues eso es cierto. Le interesa considerar los puntos en los que se acumulan las ventas, pero esto no es cierto. Aquí en este caso la mediana no me ayuda a ver los datos que más se venden. Vamos a ver los no. Porque la mediana es imposible de determinar teniendo en cuenta únicamente, sí, yo puedo hallar la mediana acá. O sea, yo puedo hallar. Aquí estoy dando un dato aproximado, es de 34 a 38, pero yo podría sumar todos estos datos y buscar la mediana, pero me demoraría mucho. Vamos a ver la C. No, porque la mediana determina un valor central sobre la distribución de los datos ordenados, que es el dato de la mitad. Entonces se pierde información de los máximos en venta. Se pierde tanto la talla 32 y la talla 40, que es lo que le interesa a la empresa. Entonces, ahí la respuesta es la C. O sea, la mediana aquí no me ayuda a ver cuál es la talla que más tiene que sacar el vendedor. Aquí no podría utilizar la mediana. ¿Qué podría utilizar? Muy fácil. ¿Qué podría utilizar? ¿El promedio? ¿Qué podría utilizar, chicos? El vendedor para saber cuáles son las tallas que más tiene que sacar. Está muy fácil. La moda. O ver cuáles son las tallas que más se venden. Ahí se ven por lo menos unas 2 o 3 tallas. Entonces no es la mediana. Eso es muy sentido común, pero hay gente que se equivoca, ¿verdad? Pero la idea es que ya estas dos preguntas, o todas las que salgan de mediana, de moda, no las vuelvan a errar. No las vuelvan a errar. Listo. ¿Qué dicen? ¿Nos vamos a otra pregunta de estadísticas o nos vamos a geometría o nos vamos a cálculo o nos vamos a álgebra? O nos vamos hoy por hoy hasta las 8 de la noche, por lo menos a todas las preguntas de estadística que salieron en la prueba. ¿Qué prefieren? Díganme, por favor. ¿Qué prefieren, chicos? Escriban en el chat. Aquí dicen de cálculo, de estadística, de cálculo, de cálculo. Bueno, vámonos a ver diferentes tipos de componentes. Acuérdense, son 4 componentes en matemáticas: álgebra, cálculo, estadística y geometría. Vamos a determinar rápidamente. El tercero, claramente, es también estadística, porque es la gráfica. El cuarto sería claramente álgebra, pero esa no salió, esa pregunta no salió. La quinta sería cálculo, ¿sí? Hay que calcular. La sexta
sería cálculo, sería sobre todo probabilidad, tampoco salió, la sexta no salió. La octava sí salió, que sería geometría, porque hay que saber el perímetro, cómo se mide, se suman los lados. Entonces, si hay 3 lados, se dividen entre 3. Esta pregunta es geometría. La séptima pregunta es sobre todo es cálculo, sobre todo el tema de exponenciación, o sea, todo el tema de notación científica, sobre todo notación científica. Esa salió, la séptima salió. La novena es todo el tema de estadística, es analizar sobre todo esa gráfica. La décima también es estadística, sobre todo ver los datos representados en unas tablas. La 11 es cálculo. Miren, lo que más sale es estadística y cálculo, lo que yo les decía, álgebra sale muy poquito. La 12 es cálculo, eso más que álgebra es cálculo. En la 13, realizar un examen es cálculo. La 14 es cálculo. La 15, este procedimiento es correcto afirmar. La 15 es estadística. La 16 es, bueno, pero vamos rápidamente también a mencionar la competencia. Si es identificar, comprender o reflexionar. Acuérdense que hay unas competencias también para matemáticas. Esta sería, sobre todo, reflexionar. Cuando todas las preguntas salen correcto o incorrecto, es de reflexión. Porque tú tienes que argumentar y decir que algo es verdadero o falso. Un momento, yo veo algo en el chat. No, no sale nada de logaritmación. No salió nada de logaritmo en la prueba. No sale. Desde hace como 4 años no sale ninguna pregunta de logaritmos. Esta 17 claramente es estadística, porque hay que ver la gráfica, hay que analizarla, y sobre todo es de comprensión, es comprender cada uno de los elementos que hay. Bueno, aquí hay también, esta es eh, estadística, y esta sobre todo es identificar, porque tú tienes que ver los datos que te están dando y ver cuál es la gráfica que los refleja, es identificar. Bueno, vamos a, si quieren, a desarrollar otra preguntita de acá y podemos de pronto avanzar en el tema. Vamos a desarrollar, vamos a ver una buena, que, una difícil para ver, chévere, que nos ponga a pensar. Bueno, veamos estadística. Estamos viendo estadística y ya vimos mediana, moda y vimos media o promedio. Pero en estadística preguntan también muchísimo cómo podemos, por medio de una gráfica o por medio de una tabla, hallar unos datos. Entonces, miren esta pregunta. Léanla un momentico entre todos. Dice, un estudiante cuenta solamente con los datos de la siguiente imagen para realizar un estudio sobre el comportamiento del clima en una ciudad. Listo. Vemos que dice día de lunes a domingo, dice condición climática y dice temperatura. Dice los máximos de grados y los mínimos de los grados. Pero también dice la condición climática, sobre todo las precipitaciones. Ahí se ve si va a llover o va a estar más o menos nublado o va a llover fuerte con tormenta. Listo, con las imágenes. Dice, para realizar el reporte estadístico de los datos de la semana, el estudiante debe calcular el promedio y la desviación estándar. Ya sabemos que el promedio es la suma de todos los datos divididos por esos datos. ¿Qué será la desviación estándar? Esto es otro dato que, aunque aquí no lo piden, realmente no lo piden, pero ¿qué es la desviación estándar? Acuérdense que para los colegios, para clasificarlos en el IFEX, miran la desviación estándar de sus estudiantes
en el IFEX. ¿Quién sabe qué es la desviación estándar? ¿Quién me podría decir o manifestar rápidamente en el chat o en el micrófono qué es la desviación estándar? La desviación estándar es... Que si no estoy mal, la desviación estándar es como cuando tienes un dato, pero este dato tiene como, por así decirlo, un error que puede variar de mayor o menor. Creo que es algo así. Entonces, por ejemplo, si te dicen, no sé, un dato 3 y tiene una desviación estándar de 2, entonces los demás datos, o sea, serían como un promedio, ¿no? Entonces, No, la no desviación es estándar, tanto un error, sino para que te lo grabes rápido, Gerardo. La desviación estándar, acuérdense las muestras. Esto, veamos una nota. Digamos, aquí hay una muestra 1, el estudiante sacó 1, hay otro estudiante que sacó 3 y hay otro estudiante que sacó 5. La desviación estándar es la nota menor con la nota mayor. ¿Cuántos puntos de desviación estándar hay aquí? Hay altísimo. Hay sobre todo aproximadamente 4 puntos, porque la nota menor es 1 y la nota mayor es 5. O sea, que hay 4 puntos de diferencia entre la nota menor y la nota mayor. ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí, en otro ejemplo, tengo estudiantes que sacaron 2, estudiantes que sacaron 3 y estudiantes que sacaron 4. ¿Cuál sería la desviación estándar acá? ¿Cuántos puntos sería? ¿Quién me dice? ¿Cuántos puntos serían? Serían 2 puntos. La desviación estándar es menor en el segundo ejemplo, porque el dato menor fue 2 y el dato mayor fue 4. O sea, la diferencia entre los que sacaron menos o el que sacó menos con el que sacó más es menor. Entonces, ¿cuál es la desviación menor? ¿La del primer ejemplo o la del segundo? La menor es la del segundo. ¿Y cuál es la desviación mayor? La del primero. Puede ser que al grupo 1 le haya ido mejor, porque la desviación no mira cuál grupo le fue mejor, eso lo hace el promedio. La desviación lo que mira es cuánto o cuán alejados están los datos menores de los datos mayores. Por eso es un dato que mira el IFEX. El IFEX mira en los colegios cuántos sacaron menor y cuántos sacaron mayor. Y esa desviación estándar los afecta a la hora de la clasificación del colegio, porque entre menos desviación les quitan o dividen en la fórmula menos datos, por el tema de que buscan que los datos sean más simétricos, sean más parecidos. Entonces, aquí, ¿cuál podría yo decir que en el ejemplo que estamos viendo, yo voy a coger promedio y voy a coger desviación estándar? ¿Cuál de este conjunto de datos que aparecen en la imagen puede el estudiante realizar el reporte estadístico? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El de temperatura? ¿Sí o no? Porque me están diciendo que hay un mínimo y hay un máximo. O sea, puedo sacar desviación entre el mínimo y el máximo. Y también podría sacar el promedio. También podría sacar el promedio. Ah, este fue el promedio de temperatura fue tal. Listo. Pero aquí viene una cosa. Y yo ya sé que es temperatura, pero dice temperaturas máximas. Ah, pero también puede ser temperaturas mínimas. Entonces ya uno comienza a dudar. Días de la semana. No, porque yo no le puedo sacar al día de la semana desviación estándar. No me están dando un dato inferior y un dato mayor. Probabilidad de precipitaciones. O sea, yo puedo hallar la probabilidad, más o menos por los días de semana y ver que una llovió y otra no llovió. Entonces yo puedo decir los lunes llueve o no llueve, pero me están pidiendo el promedio y desviación estándar. No podría hablar aquí con esta gráfica de la desviación estándar de las precipitaciones, porque no me están diciendo un dato inferior y un dato mayor. Condiciones climáticas de cada día. Si es soleado o es lluvioso, tampoco me están dando un dato inferior o un dato mayor. O sea que, aunque diga aquí temperaturas máximas, también puede ser mínimas, la única respuesta que me está dando de temperatura es la B, y ya sé que aquí me están dando un dato mínimo y un dato máximo.
¿Entendieron? ¿Alguna pregunta con este tema de la desviación estándar? Ya saben que en la gráfica ustedes detectan cuál es el dato que le están dando una comparación entre algo mínimo y entre algo máximo, que es lo que pueden sacar la desviación estándar. Esta pregunta estaba muy fácil, porque también por contradicción se sacaba la A, la C, la D, pero también era importante que ustedes aprendieran el concepto de desviación estándar. ¿Todos quedaron claros con ese concepto? Escriban en el chat, por favor, si todos claros. Perfecto, Natalie. Perfecto, Arelis. Listo. Vamos a ver si nos da, creo que nos da para una última pregunta y terminamos por hoy. Vamos a ver otra estadística, pero con otros conceptos que maneje ya no mediana, media, moda, ni tampoco desviación estándar. Vámonos para... a ver, aquí ya se va para lectura crítica. Ya casi, ya terminamos. Faltan 3-7 minuticos. Vamos a hacerle la última. Producto. Para ver si me están escribiendo en el chat. Sí, sí aparece mucho permutación en combinación. Claro que sí, Felipe. Sobre todo en el tema de cálculo. Aparece muchísimo. Bueno, veamos este tema de estadística, sobre todo en temas de porcentajes, porque muchas veces sale el tema de los porcentajes y sale esto tema de por ciento. Entonces, veamos la 9. ¿Listo? Y con esta terminamos por hoy. En una empresa se debe comprar regalos para todos los empleados de las áreas de producción. Entonces, ustedes señalen, es para todos los empleados. Administración y ventas. La distribución de empleados por área se muestra en la gráfica. O sea, me están diciendo que hay un 30, un 40, o sea que esto es un 60%. Entonces, el 10% para ventas, el 30% para administración y para producción, el 60% son los empleados. Entonces, digamos que hay 100 empleados. ¿Cuántos empleados son de producción? 60. ¿Cuántos son de administración? 30. ¿Y cuántos son de ventas? 10. El jefe de personal decide comprar los regalos de la siguiente manera: la mitad para producción, la cuarta parte para ventas y el resto para administración. Cumple esta decisión con el criterio de dar regalos a todos los empleados de las 3 áreas. Miren, dice la mitad para producción. Si ya yo sé que producción tiene el 60% y el 60% es mucho más allá de la mitad, entonces si yo compro la mitad para producción, no me va a dar todos los regalos para producción, porque solamente alcanzan, si son 100 regalos o 100 empleados, alcanza para 50, o sea, hay 10 que faltarían. Entonces esa proporción no me sirve. La cuarta parte para ventas. Miren, las ventas es el 10%, o sea, de 100 empleados serían 10 empleados. Si yo compro la cuarta parte de 100, son 25. Un cuarto, la cuarta parte. Dividan 100 entre 4, ¿cuánto da? 25. Y apenas son 10 empleados. O sea, me sobran regalos en ventas. Y aquí dice, la última, y el resto para administración. ¿Cuánto es el resto? ¿Quién me puede decir? Si yo le doy la mitad a uno y le doy la cuarta parte a otro, ¿cuál sería el otro porcentaje para administración? Para ver quién escribe primero. Está muy fácil. 25, o sea, otra cuarta parte, correcto. O sea, estoy dándole cuarta parte a ventas y una cuarta parte a administración. Y administración es el 30%. O sea, es mayor que la cuarta parte, o sea, que 25. O sea, que me quedan regalos también faltando para administración.
Entonces, esto no me sirve. Entonces, ya yo sé que yo descarto los sí. Sí, porque a mayor cantidad de empleados en un área, más regalos hay. Entonces, yo la descarto enseguida. No, esto no me da. Sí, porque hay un aumento proporcional en la cantidad de regalos, tampoco me da. Vamos con las no. No, porque la cantidad de regalos debería mantener la proporción que tiene la distribución de los empleados. O sea, que yo debería mantener, si hay 60%, debería mantener la proporción que hay. O sea, si hay 60%, no podría mantener la mitad para producción. Vamos a ver la de no, porque se debió comprar proporciones iguales para cada área. ¿Por qué no es la de, aunque muchos la marcan? Porque no se puede comprar proporciones iguales. Porque si te están diciendo que el 60% es en producción y apenas hay el 30% en administración, hay más proporción en producción. Si tú compras las cantidades iguales, vas a comprar 33% para cada una y te va a ser afectada, ¿quién? Producción, porque producción es el 60%. Esto sí le ayuda a administración y le ayuda a ventas, pero no le ayuda a producción, porque producción tiene mayor porcentaje. Entonces no puede ser la D, porque la D me dice comprar proporciones iguales y me están diciendo que hay una proporción más grande de producción. Entonces la respuesta es la C, porque se debe mantener la producción, la proporción con la cantidad de regalos. Entonces aquí hay otro ejemplo, otro tema de estadística, que es el tema de los porcentajes. Este tema a veces es enredado, se los digo, porque muchas veces que la cuarta parte, que la quinta parte, que la sexta parte, que cómo se suman las partes, que la fracción, aquí se ve fracciones, se ve porcentajes. Este tema se lo dedicaremos completamente una hora a ver todo el tema de fraccionarios en una tutoría. ¿Listo? Tú colocaste la D, Sebastián. ¿Y por qué colocaste la D? Porque te confundió el tema de la proporción, ¿verdad? Sebastián, si quieres, enciende tu micrófono. ¿Y por qué colocaste la D? Coméntanos un poquitico. De pronto te confundiste por el tema de igualdad, ¿verdad? Pero no son proporciones iguales. Se tienen que dar igual, o sea, todos se tienen que dar regalos, pero no puedes mantener una proporción igual para todos porque hay mayor cantidad de producción que de administración. ¿Ya viste de pronto dónde estaba el error? O sea, Hola, buenas noches. Hola Sebastián, adelante. Bueno, es que yo lo había entendido como que era igual que para todos, entonces por eso pues había marcado la D, más no pensé que era como de que tenía que llevarse el porcentaje de cada uno y según la proporción a eso se daban los regalos. Y yo lo entendí que era pues que Darle a pensaba que todos, era más bien que todo fuera ajá, por igual, correcto, pero más no no lo puede ser pensé fue de otra manera. porque no se pueden comprar proporciones iguales porque hay más de producción, por decirlo, Sí, proporción es igual a más de porcentaje. uno que Es un truquito, listo, los para que otros. no se vayan a ir por esa respuesta de, sino se debe mantener la proporción. Si hay 60%, se debe mantener la compra de esos. Que yo podría decir en fraccionario, vamos a terminar con esto, porque esto es importante. Vamos a poner aquí 60%, 30% y el 10%. Dígame en una fracción cómo yo puedo decir el 60%. O sea, en vez de decir la mitad o un medio, ¿cómo yo podría decir que hay el 60%? ¿Quién me dice? La sexta parte. ¿Será que la sexta parte? La sexta parte tendrías que dividir 10, tendrías que dividir 10 entre 6. O sea, te daría más o menos como 17 por ahí, ¿no? Si la quinta parte es 20, ese no te da. Como dice Luis Felipe, exacto, tienes que poner 6 décimas partes, 6 sobre 10. O sea, no divides el 10 sobre 6, sino dices, miren la lógica. Dice, de 10 partes tomo 6. Eso es lo que me quiere decir 6 sobre 10. No me está diciendo que yo tengo que dividir 10 entre 6. No, me está diciendo, yo tengo 10 partes iguales y esas 10 partes iguales cojo 6. O sea, el 60%.
porque son fracciones. Muy bien, Luis Felipe. ¿Cómo sería el 30%? 3 sobre 10. Exacto. 3 décimas partes, podríamos decir. Entonces, solamente como para... Y aquí sí podríamos decir la décima parte. La décima parte de 100 son 10. ¿Sí o no? Aquí sí podríamos decir 1 sobre 10, la décima parte. Porque yo puedo dividir 10 entre 100 y me va a dar 10. Aquí se cumple, o sea, aquí sí se cumple. Cuando yo digo la mitad, un medio es el 50%. Miren que el 50%, vamos a poner acá porcentaje para que de pronto no nos vayamos a confundir que estamos hablando de porcentajes. Esto es importante porque esto es para otra clase. Fracciones y porcentajes. 50% sí es un medio. Pero yo no puedo decir, como dijiste ahorita, que el 60% es la sexta parte. No, es 6 sobre 10. Porque de 10 muestras cojo 6. ¿Sí entendieron esta parte de cómo representar por fracciones los porcentajes? ¿Sí lo entendieron? Bueno, en otra clase yo les voy a enseñar a sumar fracciones, a multiplicar o recordar, porque eso lo vieron en séptimo y octavo. Eso también confunde muchísimo. Y creo que había una pregunta, la voy a buscar, que le tocaba a uno sumar fracciones. Le tocaba sumar fracciones. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hoy por este momento hasta aquí. Hagámosla Hoy de una vimos vez. el componente de estadística. Vimos sobre todo conceptos de mediana, media, promedio, moda, desviación estándar, el tema de porcentajes representados sobre todo en proporciones. ¿Listo? Buscando sobre todo que dieran proporcionalmente un ejemplo que era un tema de regalos en una empresa. Listo, jóvenes, estos materiales los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, me puede escribir a mi WhatsApp 301-4544-918. Acuérdense que las grabaciones están en mi canal de YouTube, las gratuitas, y las pagas están en mi página Aprende con José, en la sección de cursos. Acuérdense que hay 3 tipos de cursos. Tengo cursos, sobre todo los pagos, tengo cursos de metodología básicos, hay más de 40 videos básicos en mi página. Aquí están cursos destacados, acá están los 40 videos básicos. Tengo cursos de teoría, donde explicamos teoría básica de matemáticas, de sociales, de inglés, de lectura crítica, de ciencias naturales, y tengo videos de explicaciones de preguntas estilo IFE. Acuérdense que mis clases son más de metodología de estudio. Yo no me centro en resolver todo un cuadernillo, sino que ustedes entiendan las competencias, los componentes, la forma de cómo descifrar rápidamente una respuesta, el tiempo. Ya hay unos refuerzos con estudiantes becados que son tutorías teóricas. Aquí ya hay más de 70 videos de tutorías, y hay unas explicaciones de preguntas con profesores y que cogemos cuadernillos. Entonces, los que quieran ver esas grabaciones pueden entrar a Aprende con José o pueden entrar a mi canal de YouTube de Aprende con José. Entonces, muchas gracias a todos por esta noche. Mañana nos vemos, ya saben, a las 7 de la noche. Un feliz descanso. Cualquier pregunta me la hacen al interno. Y también en la grabación pueden hacer las preguntas y yo las voy a resolver. Esto es Aprende con José y aprende todo el tiempo.